Transferencia realizada. Próxima parada, Leopoldo María Panero. Destino, el poeta consumido en cenizas. Aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando a la nada porque muere. Hay ciudades que terminan quebrándose. No hablamos del concreto ni del ruido de las ciudades o esos lugares que a veces también se encuentran silenciosos. Hay algo hondo que abre la mente y sale en todos los rincones cuando la poesía aparece. Hoy nos perderemos, vamos a entrar en esos pasillos de la realidad donde lo que nosotros concibimos como lo real se empieza a deformar, donde la lucidez ya no es una virtud, sino parecer una especie de condena. Hoy trataremos de habitar la vida y la obra de Leopoldo María Panero, un poeta que no pidió permiso para decir lo que llamamos indecible. Un hombre que habitó muchos lugares, el margen, los hospitales, el encierro, pero también un territorio muy peligroso, el de tener una conciencia que no se protege de sí misma. Gran amigo de Enrique Bunbury, donde inclusive también se hicieron unas canciones y el mismo Panero le declamó y dedicó un poema. Un sujeto que podríamos decir que lo consideraban loco o simplemente veía demasiado. Un hombre que, además de las otras personas que bajaban la mirada para sobrevivir, él decidió sostenerla hasta el final. Esto es Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Próxima parada, Dani Ochoa. Destino, el poeta consumido en cenizas. Bienvenidos a este espacio de reflexión literaria. Hoy nos adentramos en la figura de un poeta que, más allá de escribir versos, también transformó su existencia en una función de verdad, si lo queremos llamar de esta manera. Leopoldo María Panero, el último de los malditos, con voz áspera, como surgida de una caverna prehistórica, nos interpela desde el límite mismo de la razón. En una entrevista que le hacen, Panero entendía la literatura como un acto de supervivencia o quizás de resistencia material. Citando a Marx, nos recordaba que la idea se transforma en fuerza cuando penetra en las masas, aunque lamentaba que la poesía rara vez logre tal alcance. Para él, el lenguaje es una entidad ambivalente. Por un lado, una producción de locura que nos engaña. Por otro, un refugio donde el autor escribe, según sus propias palabras y las de Bataille, por no conocer ningún medio de ser algo mejor que un pingajo. Esta entrevista nos revela una cruda realidad. Panero describe el traslado de los pacientes del centro psiquiátrico de Tafira al antiguo hospital militar de Las Palmas con una lucidez aterradora. El manicomio deja de ser un espacio clínico para convertirse en un campo de exterminio,
y en la casa del dolor. En este contexto, la psiquiatría de Occidente parece como el anticristo, una disciplina que, a diferencia de lo que proponía Sigmund Freud, ha hallado en tratar al paciente como un semejante. Filosóficamente, Panero se sitúa en el mundo de los infelices. Su obra es un diálogo constante con la nada, definida por él como la realidad sin sombras, el silencio, ese término que, según confiesa, le enseñó Eduardo Hervas y del cual brota el poema. Y finalmente la muerte, entendida como el gesto supremo de la libertad y la pureza absoluta. Al final, nos queda la imagen de un hombre que no creía en nada, ni siquiera en el suicidio, un poeta que, siguiendo a Lacan, sostenía que el hombre no habla, es hablado. Panero fue hablado por su propia poesía, por sus referentes, Jean Ferrer, Mois, Mallarmé, y por una inmensa vanidad de la palabra, que paradójicamente lo mantuvo vivo mientras habitaba su propia muerte. A Panero se le pregunta, ¿es la escritura una excusa para no terminar con la vida? Panero asiente en silencio. Quizás, como él decía de un poema de Alberto, la única certeza que nos queda es ese silencio, ese verso subrayado, que dice, no volveré a suicidarme. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. El cigarrillo, Dios de la vida, Dios de los suicidas, cae al suelo como una flor herida, flor de ceniza, rostro invertido, flor de la nada. Casa de la ceniza, en ti Dios humea y la sangre busca su herida, maldiciendo el poema, hecho de la frente que cae y boquea. La flor sucia de la vida cae al suelo y pregunta a Dios por qué existió. Leopoldo María Panero. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Canción para una discoteca. No tenemos fe. Al otro lado de esta vida solo espera el rock and roll. Lo dice la calavera que hay entre mis manos. Baila, baila el rock and roll. Para el rock, el tiempo y la vida son una miseria. El alcohol y el hashish no dicen nada de la vida. Sexo, drogas y rock and roll. El sol no brilla por el hombre, lo mismo que el sexo y las drogas. La muerte es la cuna del rock and roll. Baila hasta que la muerte te llame y diga suavemente, entra, entra en el reino del rock and roll. Gracias. Damos paso a Harold Guzmán, quien nos llevará por la vida y la escritura de Leopoldo María Panero, este poeta que escribe con la herida abierta y que hasta el día de hoy sus poemas todavía resuenan en las cabezas y los corazones de los que lo leemos. Nos acercaremos a una obra, unas poesías donde la locura no es un tema lejano. Podríamos decir que más bien es una presencia constante que nos interpela, nos incomoda, pero también es reveladora. Esto es una invitación a pensar la relación que existe entre la locura y la poesía, que comparten un territorio muy incierto, donde el lenguaje se transforma en un espejo de lo que podríamos llamar lo humano. Humano, demasiado humano. Próximas parada, Harold Guzmán. Destino, el poeta consumido en cenizas.
Locura está ausente, humo es todo lo que queda de mí en la página que no hay. Queda el solo de figura y libre en donde de mí se mueve el papel de pura ausencia. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Poesía de Bolsillo. Mi nombre es Harold Guzmán y hoy nos adentramos en una figura incómoda, intensa y profundamente desgarradora para la escritura, como lo es Leopoldo María Panero. Hablar de Panero es hablar de poesía, eso es verdad, pero también de encierro, de fractura, de una mente que nunca encontró reposo. Su vida pues estuvo marcada por internamientos psiquiátricos, por la ruptura de las normas, por una relación conflictiva con la realidad. Pero pues sin embargo, quizás por eso mismo su poesía arde. Panero no escribía desde la calma, escribía desde el exceso, desde la herida abierta. En sus versos hay consuelo, o eso se supone, hay desgarro, hay una orden, una ruptura. La palabra se convierte en un grito que intenta sostener en medio del caos. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿La locura destruye la poesía o más bien la revela? En Panero, la locura no es solo un contexto biográfico, es parte del lenguaje. Su poesía, o más bien sus poemas, parecen escritos desde un lugar donde las reglas del mundo ya no aplican, donde el sentido se rompe, y en esa ruptura aparece otra forma de verdad. Leerlo, pues no es incómodo, pero tampoco es limpio, no es fácil. Se entra en una mente que duda de todo, incluso de sí misma, y sin embargo, hay algo profundamente humano en ese caos. Porque Panero nos enfrenta a lo que muchas veces escondemos, el miedo, la fragmentación, la imposibilidad de encajar. Su poesía no busca gustar, busca decir, más bien lo dice aunque duela. Tal vez por eso sigue siendo necesario, porque en un mundo que exige orden y cordura, pues su voz nos recuerda que también hay belleza, o al menos lo intenta. Hay belleza en lo roto. Esto fue Poesía de Bolsillo y pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, acerque la tarjeta de igual, gracias. Yo no hablo del sol, sino de la luna que ilumina eternamente este poema, en donde una mirada de niños corre perseguida por los lobos, y el verso entona un himno al pus. Oh amor impuro, amor de las sílabas y de las letras, que construye el mundo, que lo alivian, de ser cierto, de estar allí para nada, como un arroyo que no refleja mi imagen, espejo del vampiro, de aquel que desde la página va a chupar tu sangre, lector, y convertirla en lágrima y nada, y en hacerte comulgar con el acero. Por favor, acerque la tarjeta de igual, gracias. Necrofilia. El acto del amor es lo más parecido a un asesinato. En la cama, en su terror gozoso, se trata de borrar el alma del que está, hombre o mujer, debajo. Por eso no miramos. Eyacular es ensuciar el cuerpo y penetrar es humillar con la verga la erección de otro yo. Borrar o ser borrados, tanto da, pero en un instante, irse, dejarlo una vez más entre sus labios. Por favor, acerque la tarjeta de igual, gracias. Damos paso a Leonardo Bernal, quien nos guiará por Así se fundó Carnaby Strip, una obra donde las piezas literarias y cinematográficas se entrelazan para abrirnos las puertas de la mente, fragmentada, lúcida y profundamente inquietante, de Leopoldo María Panero. A través de este recorrido haremos una experiencia, un collage de voces, imágenes y rupturas que desafían cualquier lectura convencional. Porque para entender a Panero
es necesario habitarlo y por un instante seguir o sentir el vértigo de sus palabras. Próxima parada, Leonardo Bernal. Destino, el poeta consumido en cenizas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje literario por la ciudad. Hoy nos visita un espectro literario, una sombra que aún camina entre los versos y el celuloide para recordarnos que la belleza puede nacer del naufragio más absoluto, la locura. Quisiera compartir con ustedes un acercamiento fílmico y literario a la vida de Leopoldo María Panero, cuya filmografía halla el eco perfecto con su propia producción escrita, o esa es la hipótesis que quiero compartir hoy con ustedes. Para ello quiero iniciar este viaje con Así se fundó Carnaby Street. Esta obra de estética pop y brillantes técnica despliega una rebeldía dandy que ya dejaba entrever la genialidad del joven Leopoldo María, ofreciendo versos como: «Mas yo no bebo el zumo de la uva, yo bebo el zumo de la luz». Una declaración que ilumina la pantalla en cada fotograma de su juventud rebelde y desafiante. El visionado del documental El desencanto fluye de forma natural hacia la lectura del libro de poemas del manicomio de Mondragón. Un texto desencarnado que captura con precisión la atmósfera de encierro, los pasillos blancos y la ruptura mental presente en las intervenciones de Leopoldo María frente a la cámara de Jaime Chavarri. En este documental, Leopoldo María Panero increpa a su mamá porque lo internó en un psiquiátrico en vez de escucharlo cuando intentó suicidarse. Allí escribe: «Nadie es capaz de comprender que la vida es solo el ruido de un objeto que se rompe», revelando la fractura interna de una estirpe que se desmorona ante los ojos del espectador en una carnicería dialéctica sin precedentes, pues también está Michi Panero, su hermano. La madurez observada en el documental, después de tantos años, dialoga directamente con los versos de El último hombre, donde el poeta explora la soledad absoluta de los últimos de su estirpe mediante las palabras desoladoras como: «Y el hombre muerto bajo el sol de la tarde es el único que sabe el nombre de la rosa». De este documental me rompe mucho el corazón cuando Leopoldo María comparte con los espectadores que tiene que negar sus sentimientos porque ya nadie lo quiere. El hecho de ser loco significa ser un paria de su familia y de todos aquellos que ha amado. Estas piezas literarias y cinematográficas permiten profundizar en la psique de un creador que transformó su propia existencia en una forma de arte radical, ofreciendo una visión de una de las mentes más complejas, lúcidas y devastadas de la literatura española contemporánea. Esta travesía por sus imágenes de decadencia y sus palabras de fuego confirma que la sombra de Panero permanece como un refugio eterno para quienes buscan la verdad en el abismo de la poesía y quieren cobijarse con las cenizas de este gran poeta. Y ustedes, oyentes, ¿qué opinan de la obra de Leopoldo María Panero? ¿Les genera curiosidad? En la descripción dejaremos el acceso a los documentales y libros mencionados anteriormente. Muchas gracias de nuevo, les mando un abrazo grande. Pues este es el infierno que digo yo que no sufro, pero me hace sufrir cantidad. Bueno, hay días que me siento alegre porque va a venir alguien a verme, hay días que me siento triste, no, pero en fin, irritado, apesadumbrado, desesperado si quieres, ¿no? Triste no, porque ya me he prohibido todas las emociones, ¿no? Pues sufriría mucho. Pues nadie quiere a un loco, es el punto. Nadie quiere a un loco y si estás en un manicomio te detestan hasta tus mejores amigos. Por favor, acerque la tarjeta de igual, gracias. La vida es una enfermedad incurable, donde solo se oye el sonido del viento, llevándose las sombras al país del nunca jamás, al árbol del ahorcado, en donde la nada se enuncia, como aurora, en donde brilla el viento, y vamos todos caminos del abismo, llevados de la mano por el conde de Montecristo. ¡Ah! Terrible venganza del silencio, en donde la nada brilla, camino del abismo,
camino del abismo en donde las almas se rompen, como tallos de flor, como ceniza llevada azulmente por el viento. ¡Ah! Combate en la sombra de 2 águilas, para morir ahorcado en una paloma, para morir desnudo mientras sopla el viento, mientras cae inútilmente como lluvia el semen de mi boca, y todo lo borra la ceniza estúpida del viento, de la palabra, que borra otra palabra, quedando solo el aire, quedando solo el viento. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía literaria. Los invitamos a que nos sigan en nuestras otras redes sociales. En YouTube como Poesía de Bolsillo Col, en Instagram como Poesía de Bolsillo o @Poesía de Bolsillo Col y en TikTok como Poesía de Bolsillo Colombia. No olviden sus comentarios, estaremos muy felices de leerlos, que nos comenten. ¿Ya conocían a Leopoldo María Panero? ¿Lo han leído? ¿Han pensado que la escritura o las letras son una excusa para seguir viviendo? Esto es Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Chao.